Que vaya conmigo a Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Jeremías 18 del 1 al 6. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? ¿Cuántos fueron edificados por el sermón de Pastor Masi? ¿Verdad que sí? Escala de valores, escala de valores. Me llama la atención que Pastor Masi les predicó desde el libro de Isaías, uno de los profetas, y hoy estaremos aprendiendo desde otro profeta mayor también, tal como Isaías, y en este caso es Jeremías. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Ahora, si usted escudriña la palabra como debe hacerlo, usted no debe, entre comillas, venir a la iglesia. No hay tal cosa como venir a la iglesia. La iglesia no es las paredes, somos nosotros. La iglesia nos reunimos, no venimos a la iglesia. Pero si usted se reúne con la iglesia y le importa lo que la Biblia enseña, usted debe preguntarse cómo es que vamos a aprender de un texto que es del Antiguo Testamento y que habla directamente a el pueblo de Israel. ¿Cómo es que vamos a aprender desde una perspectiva neotestamentaria? ¿Cómo es que nosotros, la iglesia, va a aprender de eso? Y la respuesta está en lo siguiente. Me tomó mucho tiempo procesar esto. Creo que es muy importante, creo que es muy profundo, pero la respuesta está en lo siguiente. Nosotros, la iglesia del Señor, somos la vasija de barro. Si usted leyó el pasaje, si leyó el subtítulo nomás, va a saber que estaremos hablando de la vasija de barro, la imagen del alfarero. Y la iglesia, corporativamente, yo sé que muchas veces cuando aprendemos de nosotros como barro en las manos del alfarero, casi siempre lo aplicamos a nivel personal. Y usted puede aplicarlo a nivel personal, pero en el contexto en el que está escrito, era a nivel grupal, era un mensaje para el pueblo de Israel, no para cada uno en particular. Y por supuesto el pueblo está formado por personas y las personas tenían que aplicar esto. Cuando leemos esto, tenemos que pensar en la iglesia y la iglesia como esa vasija de barro, Cuando miramos al Antiguo Testamento, no hay una imagen mejor, no hay una enseñanza mejor que el pueblo de Israel para que hoy tú y yo aprendamos cómo Dios se relaciona con un pueblo, cómo Dios interactúa con un pueblo, cómo Dios se relaciona con un pueblo al que Él escogió, al que Él ama y con el que Él tiene planes y propósitos. Miramos al Antiguo Testamento y vemos cómo eso sucede con el pueblo de Israel. Ahora tú y yo hoy somos pueblo de Dios, como dice el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido. Tú y yo somos escogidos, somos pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Entonces vamos a aprender de cómo Dios interactúa con su pueblo. Y una de las cosas que vamos a ver hoy es que nosotros, tú y yo, la iglesia del Señor corporativamente, somos esa vasija de barro. Aunque fue escrito a Israel, lo mismo aplica para nosotros. ¿Qué tal si buscamos allí Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6? Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, como acostumbro. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy todavía podemos escuchar tu voz. Hoy, Señor, tú todavía sigues hablándonos. Necesitamos, Señor, que tú nos hables. Añoramos, anhelamos escuchar tu palabra y rogamos, Señor, que tú nos transformes a través de ella. Rogamos, Señor, que no sea solamente información, que no aprendamos solamente, sino que seamos transformados por el poder de tu palabra. Ruego, Señor, que quites todo obstáculo, toda distracción, todo lo que pretenda
evitar que tu palabra cumpla su propósito. Y confieso, Señor, lo que decía el profeta, que tu palabra siempre, siempre producirá el fruto, Señor. Que tu palabra nunca regresa a ti vacía, sino que produce el fruto, produce el propósito para el cual ha sido enviada. Te ruego esto en el nombre de Jesús y te ruego que me ayudes a exponerla con denuedo como ella merece ser expuesta a Dios. En Cristo Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Qué tal si leemos el versículo 5? Lo leemos de nuevo, pero en lugar de Israel vamos a mencionar iglesia para tener cierto sentido de pertenencia. Permítame decir, no es que yo crea en la doctrina de la sustitución, que la iglesia sustituya al pueblo de Israel, no creo eso, pero sí creo que nuestro Dios es el mismo. Y en la forma que Dios trató con el pueblo de Israel, ya que Él es el mismo Dios, Él continúa tratando ahora con nosotros, que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. ¿Hace sentido? Entonces, ¿está bien si ponemos allí iglesia? Ok, versículo 5. Después el Señor me dijo este mensaje: oh iglesia, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Y yo quisiera comenzar diciendo, qué bueno que no estamos en las manos de ningún hombre. Qué bueno que usted nunca es víctima de los errores del pastor Alain, ni de los ancianos de la iglesia, ni de ningún hombre. Qué bueno que su vida como iglesia está siempre en las manos de Dios. Qué bueno que Jesús dijo, la primera vez que la palabra iglesia aparece en nuestro Nuevo Testamento, Mateo capítulo 18, fue una declaración de Jesús en la que Él dijo, yo, no un hombre, yo, dijo Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De modo que si comenzamos este sermón aceptando que estamos en las manos del alfarero, podemos relajarnos, podemos confiar que todo va a estar bien, podemos confiar que aún cualquier proceso, no importa cuál sea el proceso, va a estar bien. ¿Por qué? Porque estamos en sus manos. Estamos en las manos de Dios y yo creo que eso es sumamente importante. Ahora, cuando pensamos en nosotros estando en las manos de Dios y pensamos en la ilustración o la metáfora del alfarero, tenemos que pensar en que Dios no es un ser mediocre. Tenemos que creer, aceptar con todo nuestro corazón que Dios es todopoderoso, que Él todo lo puede, ¿sí o no? Que Él todo lo sabe, que Él es eterno, que Él es omnipotente. Ahora, lo que tenemos que aceptar también es que Él no hace nada mediocre. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Amén. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Ahora, tú y yo, la iglesia del Señor Jesús, somos la niña de los ojos de Dios. Tú y yo somos la obra maestra del Señor Jesús. Amén. Él todavía está edificando su iglesia. Él todavía te está edificando a ti, me está edificando a mí. Somos la obra maestra, de modo que podemos identificarnos con esa vasija de barro que el alfarero está construyendo. Ahora, como obra maestra, Dios va a hacer algo perfecto. Dios no nos va a dejar a medias. Dios va a hacer algo, cuando digo perfecto, significa completo. Y sí, mientras estamos en esta carne, yo sé que somos imperfectos, pero entienda, en Cristo estamos completos. Amén. En Cristo estamos completos. Entonces, cuando hay algo que le falta a esa vasija de barro, cuando hay algo que no funciona bien, algo que no está produciendo lo que el Señor Jesús tiene en su mente, que no está encajando, no está en camino, no está en el proceso con el diseño original de Dios, entonces Dios hace precisamente lo que este alfarero hizo con esa vasija. Ahora, yo quisiera que
tú y yo pudiéramos convencernos de que en realidad la iglesia es la obra maestra del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esto es importante. Esto nos identificaría como esa vasija de barro que está en proceso y quizás al principio luzca un poco chueca, tenga que dar muchas vueltas, tenga que pasar por mucho proceso, quizás tome tiempo moldear, pero al final está en las manos del Señor y al final va a ser una vasija para su gloria y para su honra. Va a ser una vasija que refleje el poder, que refleje el conocimiento, que refleje la gloria y el esplendor de Él, de Dios. Amén. Y de nuevo, como es algo del Antiguo Testamento, esta ilustración del alfarero, yo quiero que usted lo vea en el Nuevo Testamento. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Y se dará cuenta que voy a leer un poco. Efesios capítulo 1, versículos desde el 15 hasta el 23. Ahora, hay algo importante aquí. Y aquellos hermanos que llevan años siendo parte de la iglesia, quizás, yo espero que sepan lo que les voy a decir ahora. Y si usted no lo sabe, pues tiene una buena oportunidad para recapitular y como recordar algo que ha sido clave en nuestra iglesia, ¿verdad? Decimos que somos una iglesia que existe para hacer discípulos, que hace discípulos, ¿verdad que sí? Y en nuestra visión, la visión es cómo queremos que nuestra iglesia luzca. Está afuera en unos signs muy lindos, ¿verdad que sí? Que quedaron lindos. Ahora están allí para que lo leamos y eso lo interioricemos, ¿verdad que sí? En la declaración de la visión de nuestra iglesia, habla del carácter multicultural, habla de esas cosas, pero habla de ciertos valores bíblicos que vienen precisamente de lo que vamos a leer hoy. Y habla de lo completa que debe ser la iglesia. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando el apóstol Pablo escribió a cada una de las iglesias, casi siempre en la salutación, al principio, Pablo elogiaba a la iglesia por las cosas buenas que tenía la iglesia. Aquellas cualidades que la iglesia había desarrollado, que son buenas cualidades. Y cuando revisamos cada una de las cartas y tratamos de descubrir un patrón, ¿cuáles son específicamente, claramente, una forma que podamos escribirlo, que podamos medirlo y decir, estas son 1, 2 y 3 las cualidades que Dios está buscando? ¿Cuáles son esas cualidades? Bueno, esas cualidades son que produzca fe, esperanza y amor. Que produzca fe, esperanza y amor. Vamos a verlo. Ahora, como Dios está haciendo de nosotros su obra maestra, Dios está poniendo todo su empeño, todo su amor, todo su conocimiento, todo su poder en crear algo perfecto de ti y de mí. De modo que cuando falta algo en la iglesia, cuando falta uno de estos elementos, para ser específico, fe, esperanza y amor, entonces el apóstol Pablo corrige a la iglesia. Un ejemplo de correcciones de una iglesia que no tenía ninguno de los tres es la iglesia de los Corintios. Por eso desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, hasta el 15 si no me equivoco, de la primera carta de los Corintios, todo lo que el apóstol Pablo hace es corregir todo el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo comienza diciendo, le doy gracias a Dios por la gracia abundante que habita en ustedes. Y yo sé que eso suena muy lindo y todos lo recibimos con las manos alzadas. Qué bueno, la gracia abundante del Señor. Gracias, brother. La gracia abundante del Señor habita en mí. Pero era una forma muy sabia de comunicar a la iglesia que todo lo que ellos tenían había sido regalado. Porque gracia significa favor inmerecido, significa regalo. Lo que tú tienes por gracia, lo tienes porque te lo dieron, no porque tú lo produjiste. Era una forma del apóstol Pablo decirle a la iglesia, todo lo que ustedes tienen, querida iglesia de los Corintios, todos sus dones espirituales y todo eso, ha sido porque Dios se lo dio, pero ustedes no han producido nada. Por eso desde el capítulo 1 hasta el 15 todo es corrección. Es por eso que el contexto del capítulo 1 dice, no hay pleitos entre ustedes. No hay disensiones entre ustedes, no hay divisiones entre ustedes. No puedo hablarle como a maduros espiritualmente porque son niños espiritualmente. No importa las lenguas que hablen, no importan los dones que se manifiesten en ustedes, son inmaduros. Los dones es un regalo, el carácter se desarrolla. Pablo estaba buscando fe, esperanza y amor y no encontró ninguno de los tres en la iglesia de Corinto. Y es por eso que en el capítulo 13 está esa famosa declaración, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Verdad que sí?
Y de hecho, cuando habla del amor, lo habla de una forma muy elocuente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese entendimiento y entendiese todas las profecías y no tengo amor, de nada me sirve. Parece un poema, pero es una forma muy linda del apóstol Pablo decirle, si ustedes, no importa todos los dones que tengan, no tienen fe, esperanza y amor, ahora estaba hablando del amor, mira, son ruido nada más, metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que tú y yo, como iglesia, somos la obra maestra del Señor. En las cartas paulinas, como en la iglesia de Corinto, no había ni fe, ni esperanza, ni amor, todo es corrección. Cuando había una iglesia que cumplía con que producía las tres, fe, esperanza y amor, el Señor elogia eso. Digo el Señor porque no se trata meramente del apóstol Pablo, no era la opinión de Pablo que tú me caes bien y por eso te digo esto. No. Entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que Pablo estaba diciendo era inspirado por Dios. En otras palabras, quien está buscando fe, esperanza y amor no es Pablo, es Dios. Y es lo que él espera que una iglesia produzca. Acá vamos a encontrar que la iglesia en Éfeso producía dos, pero le faltaba una. Ahora, algo más acerca de la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo estuvo en Éfeso más que en cualquier otra iglesia 3 años y medio. Y desde Éfeso ministró a todas las iglesias de Asia Menor. Las iglesias que están en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Todo eso para decir que no era solamente una iglesia, eran muchas iglesias. Y esto nos lleva a pensar, esto nos lleva a entender que lo que encontramos en la carta a los Efesios no es solamente para una iglesia única, específica, porque no hay temas únicos y específicos, sino que eran generales. En otras palabras, tú y yo podemos recibirlo para nosotros. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces, Él está produciendo su obra maestra en nosotros. Y su obra maestra debe producir fe, esperanza y amor. Una vasija de barro que le falta algo es una vasija de barro que no está produciendo alguna de las tres. En el caso de la iglesia de Éfeso y todas las iglesias que estaban alrededor de Éfeso, a ellos les faltaba esperanza. Y les digo esto porque si usted lo lee y no lo mira con esos lentes, quizás usted no lo entienda de esa manera. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23, y ahora quiero leerlo. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de ¿qué? De vuestra fe. Ahí está subrayado. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. Ahí está. Fe y amor. Era medible, era visible, era tangible. El apóstol Pablo estaba tan claro que podía decir claramente, yo veo esto en ustedes. Es algo visible. ¿Ok? Seguimos, versículo 16. Después de tener esas cualidades, él dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando oro por ustedes, le doy gracias a Dios porque ustedes han producido esto. Ahora dice, 17, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, ahora va a comenzar a pedir por algo que ellos no tienen. Le daba gracias por lo que tenían, lo que habían producido. Ahora va a comenzar a pedirle al Señor por algo que ellos no estaban produciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora escuche, porque yo digo que la iglesia somos la obra maestra del Señor. Por favor, preste atención a las palabras, a los adjetivos, cómo Dios quiere comunicarnos esto. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Se da cuenta que faltaba esperanza, ¿verdad? Pero escuche esto, dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Usted está notando lo que yo estoy notando? ¿Usted está notando que tú y yo somos la obra de arte, la obra maestra del Señor? Que no somos cualquier cosa, que somos importantes para Él y que por lo tanto cuando falta algo, Él lo va a corregir. Pero ¿saben qué? Él se va a encargar de hacer la obra final, ¿verdad? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Está hablando de la iglesia. ¿Y cuál la supereminente grandeza? A ver, ¿qué otras palabras pudiera escoger? La supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, la iglesia de nuevo,
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escuche el versículo 23. Lo dio sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Escuche, está hablando todavía de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está diciendo, esta es la obra maestra. Y en la obra maestra ha producido fe, ha producido amor, pero le falta esperanza. Es decir, si vamos a interpretar correctamente todo el pasaje, vemos una vez más que le da gracias a Dios por esas dos cualidades, pero este conocimiento y este alumbramiento de los ojos y este discernimiento que Pablo está pidiendo, lo está pidiendo ¿para qué? Para que entendieran la esperanza gloriosa. Y después comienza a hablar de cómo Dios es poderoso para hacer cumplir esa esperanza, para salvarlos esencialmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están conmigo? Quiero leerlo, lo leí en la Reina Valera, si se dio cuenta. Ahora quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es la que acostumbro a leer acá. Simplemente para que podamos verlo o podamos escucharlo dicho en otra manera, que es simplemente lo que es una segunda traducción. Dice el versículo 1, Efesios 1, versículo 15. Perdón, no 1, versículo 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, el pueblo de Dios en todas partes, la iglesia, tú y yo, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, la iglesia, su pueblo entero, su pueblo santo, eclesía, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Se da cuenta cómo habla de la iglesia? Somos su rica y gloriosa herencia. La corona de la obra de Jesús es la iglesia, su rica y gloriosa herencia. Versículo 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos, la iglesia. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio ¿de quién? Para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Qué glorioso. Le doy un aplauso al Señor por eso. Entonces, si pensamos en la vasija de barro de Jeremías, claro, refiriéndose al pueblo de Israel, ahora que estamos convencidos, yo creo que usted esté tan convencido como yo de que la iglesia es la obra maestra del Señor, quisiera que lo viéramos, lo leyéramos, pero al mismo tiempo quiero que lo leamos de una forma diferente. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros. Tú y yo somos la iglesia. De modo que vamos a decirlo de esta manera. Yo soy, en mi relación con mi familia de la fe, mi iglesia local. Es decir, pudiéramos decir, yo soy la iglesia. Pero para que nos quede claro que nadie, ningún creyente, puede ser la iglesia separado de la congregación local, porque esa corriente anda por ahí. Yo soy tan maduro que no me reúno con otros que son más inmaduros. Yo estudio en mi casa y sigo las predicaciones de Dante Gebel en YouTube.
No que tenga nada necesariamente en contra de Dante Gebel. Es que eso no es iglesia. Es que eso no produce fe, esperanza y amor. Es que tienes que tener el contacto con los demás para producir amor. Ese amor de que no me relaciono con nadie es un amor muy superficial, pero el amor que Cristo demostró, el amor que Él tiene por su iglesia es un amor sufrido. Y si tú nunca has sufrido por nadie, pues tú no conoces el amor de la iglesia. Tienes que ser parte integral de la iglesia. Por eso, ¿qué tal si lo decimos de nuevo? Yo soy, en mi relación con mi familia de la fe, la iglesia local, la obra maestra de Jesús. Yo soy esa vasija de barro. Ahora, esa vasija, por supuesto, no está completa sin una esperanza, es lo que vemos en la iglesia de Éfeso, sin una esperanza visible y medible. Ahora que estamos claros de eso, yo quiero regresar a Jeremías capítulo 18. Saben que es un pasaje muy conocido. Creo que todo creyente que ha estado en la iglesia por algún tiempo conoce de este pasaje de Jeremías, el alfarero y el barro en las manos del alfarero. Pero muchas veces, no solamente además de aplicarlo solo en lo personal y no grupal, no en una forma corporativa como está escrito ahí al pueblo de Israel, no solamente eso, sino que también no leemos el contexto. Yo quisiera que leyéramos el contexto. ¿Por qué? Porque el Señor llevó a Jeremías a este taller para que él entendiera un mensaje visible. Si usted conoce un poquito del ministerio público de Jeremías, usted va a entender que Jeremías era mejor que Tony Evans, mejor que Chuck Swindoll a la hora de usar ilustraciones. Y mencioné a dos predicadores anglosajones o americanos que son los mejores. De hecho, tienen libros así de este gordo llenos de ilustración. Yo los tengo todos, aunque no los uso mucho, todo el tiempo, porque las ilustraciones a veces en inglés y español como que se pierde algo, ¿ves? Bueno, Jeremías era ese tipo de predicador. Si Jeremías estuviera aquí en este púlpito hablando de la mesa de barro, quizás tuviera una mesa de barro y estuviera predicando mientras le daba vuelta a la vasija y formaba una vasija. Así era de Jeremías. ¿Por qué? Porque él entendía que cuando vemos algo, eso que vemos se nos queda un 50%. Cuando oímos algo, aún después que lo entendamos, si lo entendemos bien, se nos queda solamente un 5%. De lo que escuchamos y vemos, se nos queda un 50%. Es por eso que los medios de comunicación hoy son tan eficientes a la hora de usar video. Es por eso que TikTok es video, es por eso que hay video en todos los lados, es por eso que hay Reels. ¿Por qué? Porque usted está viendo y escuchando, se le queda más. Bueno, Jeremías fue llevado allí al taller porque él tenía que ahora ver y interpretar este mensaje por efectos visuales, no solamente por lo que podía escuchar. Ahora, después que Jeremías ve esto, Dios le habla. Y cuando Dios le habla, le dice lo que eso significa, Dios le explica lo que eso significa. Y muchas veces cuando hablamos del alfarero y el barro y demás, vemos la imagen, pero muchas veces no se habla del contexto. Y en el contexto, Dios, no un hombre, nos explica qué es lo que esa imagen quiere decir. ¿Qué tal si lo leemos? Jeremías 18, versículos del 6 al 10. Dice, oh Israel, pudiéramos decir de nuevo, oh iglesia, oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Escucha ahora las hipótesis que Dios le hace para entonces decir con palabras lo que ya Jeremías había visto con sus ojos y pudiera entender el mensaje visual. Versículo 7. Si anuncio que voy a derraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como había planeado. Versículo 9. Ahora dice lo mismo de una forma opuesta para que nos quede muy claro. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que haría. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Una de las cosas que debemos entender es que
Dios te seguirá rompiendo, estoy usando la imagen del alfarero, Dios te seguirá rompiendo y rehaciendo, no solamente rompiendo, hasta que obedezcas, hasta que sea evidente su obra en ti por tu fruto, hasta que obedezcas. Las palabras solamente no es suficiente, oírlo y entenderlo no es suficiente, la transformación, el cambio de vida, eso es lo que Dios quiere hacer. Y primero aquí se lo había mostrado a Jeremías a través de esta imagen del alfarero y el barro, y ahora se lo dice, mira, si yo prometo algo y las personas se escuchan y dicen, ya Dios prometió, ya voy a hacer lo que quiera, y se desvía su corazón, entonces van a recibir las consecuencias. ¿Me explico? Algo más que podemos aprender de esto es que la obediencia es un acto de la voluntad. Depende de ti. No depende de Dios. Ya Dios hizo lo que iba a hacer y está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. Pero el acto de obedecer es un acto de tu voluntad. Tú y yo tenemos libre albedrío. Como bien vimos que Pastor Masi lo dijo aquí la semana pasada, tú y yo tenemos libre albedrío, podemos decidir, es por eso que podemos desviarnos y comenzar con un valor y terminar con otro valor, porque es un acto de la voluntad. Tú y yo tenemos voluntad. Obediencia es un acto de la voluntad, depende de ti. Lo cual significa que estarás en el proceso hasta que tú decidas. ¿Cuántos quieren salir de un proceso rápido? ¿Cuántos quieren pasar de grado rápido? ¿Cuántos quieren crecer rápido? ¿Cuántos no quieren estar dando vueltas en el mismo lugar, sufriendo el dolor del proceso una y otra vez, una y otra vez? ¿Sabe qué? Depende de ti. Depende de tu actitud, depende de qué tan humilde seas, y eso es una de las cosas que vemos en este pasaje. Ahora, quiero que veamos solo tres cosas que están allí en el texto original, es decir, en Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 8. Lo primero que quisiera que veamos es que Dios nos lleva al taller, no al trono, para hablarnos. Dios nos lleva al taller, no al trono, para hablarnos. Vas al taller del alfarero y allí te hablaré. Por supuesto, esto nos habla, una de las razones por las cuales él tenía que bajar al taller es porque allí estaba sucediendo algo e iba a aprender de lo que veía. Y como ya hemos aprendido, lo que vemos lo retenemos mejor que lo que escuchamos. Y por lo tanto, él tenía que bajar allí y verlo, lo cual nos habla de la necesidad de un mensaje visual. Es por eso que Jesús con sus discípulos usó tantas imágenes visuales. Yo soy el pan de vida, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Cuántas imágenes Jesús no usó? Jesús estuvo con los discípulos y él permitió que los discípulos vieran, y después que los discípulos vieron como él hacía, hablando del proceso de discipulado, entonces él los envió, porque ya ellos habían visto. Esto de lo que hacemos es tan importante que la gente simplemente va a seguir lo que nos ve hacer, no lo que digamos que hagan, sino lo que nos ve hacer. Y eso es una realidad en todas las esferas de la vida. Usted puede decirle a cualquier, haz esto, haz aquello, darle una lectura extraordinaria, una disertación de doctorado. Si no te ven hacerlo, nunca lo van a hacer, porque el poder de las acciones habla mucho más claro que el poder de las palabras. Y creo que hay muchos dichos populares por ahí que reflejan lo mismo. Una imagen vale más que 1000 palabras, lo cual indica que una sola imagen puede comunicar ideas complejas de forma más efectiva que un texto muy largo. ¿Sí o no? Una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Qué tal del dicho que dice ver para creer? Ver para creer, perdón, lo dije mal pronunciado. Tan buena dientadura, tan mal que pronuncia. Dije eso intencionalmente mal dicho para dar un poco de humor. Ver para creer. Resalta que las imágenes o hechos visibles tienen más impacto que las palabras. ¿Verdad que sí? Ver para creer. Yo sé que nosotros como creyentes tenemos primero que ver para creer, pero eso solamente en el Señor. Amén. Eso solamente en el Señor. En lo demás, aquí y ahora, vamos a ver y entonces vamos a creer. ¿Verdad que sí? Lo que se ve no se pregunta. ¿Cuántos han escuchado eso? Lo que se ve no se pregunta.
Implica que la evidencia visual es tan clara que no se necesita ninguna explicación. Lo que se ve, no se pregunta, no hay que hablar nada. ¿Usted ha estado en una relación, en una conversación en la que no hay que hablar? No hay que hablar. De hecho, yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho a mirar las acciones. Hay veces que no hay que decir nada, porque todo está dicho y dicho con acciones. Entonces, a buen entendedor, con pocas palabras basta. Una buena foto lo dice todo, lo cual enfatiza que una imagen bien capturada puede comunicar todo el escenario sin añadir ni una sola palabra. Entonces, ya que hemos visto el poder de un mensaje visual, no traje espejos para todos, pero usted tiene un teléfono, ¿verdad? ¿Cuántos tienen teléfono aquí? ¿Qué tal si abre su teléfono y abre la imagen para fotos y usted se va a tirar un selfie? De verdad, hágalo. Abre la imagen para fotos, le da la vuelta a la cámara y usted se está viendo usted mismo. Yo me estoy viendo ahora mismo a mí mismo. Entonces, con ese contexto, viéndose a sí mismo, examina tus resultados, no tus palabras. Examina lo que estás viendo. Examina lo que es visible, lo que es medible, lo que es evidente. Y algo que vamos a aprender enseguida es, no solamente nos invitemos y nos animemos a examinarlo, sino a examinarlo como Dios lo ve. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y cuando miramos a eso, miras tu imagen, entonces pregúntate, ¿qué dice eso de ti? ¿Qué dice tu imagen de ti? ¿Tu imagen qué comunica? ¿Qué es lo que la gente está viendo en ti? ¿Cuál es el mensaje que la gente está interpretando con solo verte vivir, con solo verte actuar? Algo importante con toda imagen visual es lo siguiente, y es que la percepción de Dios es la que vale, no nuestra propia ni la de otros. La percepción de Dios es la que vale, no la nuestra y no la de otros. ¿Por qué digo esto? Porque existe un trastorno de la personalidad llamado el narcisismo. Y el narcisismo es la inhabilidad de verse a través de los ojos de otro. El narcisismo es la persona que siempre, en su propia discreción, siempre tiene la razón. Absolutamente nunca está errado. Nunca le pide perdón a nadie. Nunca se humilla. ¿Por qué? Él siempre está bien, como si fuera la cuarta persona de la Trinidad. Y quiero decirles algo. El único que en toda la historia ha podido ser narcisista fue todo lo opuesto. El único que es perfecto se humilló hasta lo sumo y se entregó. Entonces, no se trata solamente de tu opinión, pero tampoco se trata de la opinión de los otros. Porque si usted va a seguir la opinión de todo el mundo, créanme que yo hace mucho tiempo no estuviera aquí. Hace mucho tiempo hubiera desistido de ser pastor. Porque como es el pastor, pues todo el mundo mira al pastor y todo el mundo habla del pastor. Y entonces la opinión de todo el mundo, si yo permito que de alguna manera eso cambie quien yo soy, mire, yo hubiera cambiado 100 millones de veces. Hoy fuera de una manera, mañana fuera de otra. Y yo ni supiera quién soy, porque todo el mundo tiene una opinión diferente. Y si miramos a Jesús, del mismo Jesús hablaron todo el tiempo. Así que, miren, mejor yo dejo que la gente diga lo que tenga que decir. Lo que es más importante, y esto sí es muy importante, lo que es más importante es la percepción divina. Es lo que Dios dice de ti. ¿Y sabes cómo tú encuentras lo que Dios dice de ti? Hablando con Dios, en la oración. Cuando tú oras y te comunicas de verdad con Dios, no la oración superficial que no pasa del techo, no, cuando tú entras en relación con Dios, allí es cuando tú puedes percibir, no el consejo de otro, no tu propia imagen, sino lo que Dios piensa de ti. Ese es quien tú eres. Así que la percepción de Dios es la que vale. Ahora, hablando de cómo Dios nos lleva al taller y no al trono. Mire, si usted quiere recordarse de esto de alguna manera, hay un juego de palabras o de letras muy importante. Dios
te lleva no al trono, sino al torno. Invierte la O y la R, el orden de la O y la R. Dios nos lleva no al trono, sino al torno. Y si alguien no sabe lo que es un torno es lo que da vuelta. El torno de un carpintero está dándole vuelta a una pieza y entonces con cuchillas y demás le da la forma a la pieza. El de un alfarero es diferente. Le está dando vuelta con el pie al torno y está girando, y eso es lo que permite darle. Dios nos lleva al torno. Y para que Dios nos lleve al torno también es necesario, como iglesia, es necesario que nos humillemos y que tengamos la disposición. La iglesia que quiere oír a Dios tiene que bajar al taller. El pueblo, los creyentes, los cristianos que forman una iglesia, si queremos oír a Dios, ¿usted quiere oír a Dios? ¿Usted quiere que Dios nos hable como iglesia? ¿Usted quiere que Dios nos transforme como iglesia? Yo no sé cómo usted se siente de nuestra iglesia, pero yo no me siento satisfecho de nuestra iglesia. Yo creo que Dios tiene mucho más, que Dios puede hacer mucho más con Iglesia Familia Multicultural, que no estamos ni a mitad de camino, ni a la cuarta parte del camino. Así como yo me siento, no sé cómo usted lo vea. La iglesia que quiere oír a Dios tiene que bajar al taller, y eso significa humildad, reflexión, corrección. La restauración comienza cuando dejamos el orgullo y bajamos al lugar del proceso. Una iglesia que escucha a Dios es una iglesia dispuesta a ser confrontada y corregida. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos estamos dispuestos a entrar en la presencia de Dios, entrar al taller y decirle: Señor, cámbiame. Señor, hazme más como tú. Transfórmame. Arranca de mí cualquier cosa en el carácter, en las actitudes, en el comportamiento, cualquier cosa que tengas que cambiar. Ese es el taller del alfarero. Segundo, Dios no desecha, Él rehace. Versículo 3 y 4 dice: el jarrón básicamente no resultó, así que lo aplastó y comenzó de nuevo. El jarrón no resultó, así que lo aplastó y comenzó de nuevo. Quizás usted ha dicho alguna vez en su vida: ¿cómo puede ser que yo, siendo creyente, haciendo todas las cosas bien, o tratando de hacer todas las cosas bien, honrando al Señor en todo, esté pasando por esto? ¿Cómo puede ser que después de haber hecho tantas cosas bien, yo esté pasando por esto? ¿Cómo puede ser que, si Dios realmente me está formando, escuche esto, la vasija se deshaga en sus manos? Así lo dice la Reina Valera. ¿Cómo puede ser que, estando en las manos del Señor, las cosas no salgan bien? Si algo podemos aprender del proceso del alfarero es que Dios no desecha. Él no botó el barro y consiguió barro nuevo para hacer una vasija nueva. No, Él usó el mismo barro, usó una metodología diferente, aplastó el barro que tenía, pero siguió trabajando con el mismo barro. ¿Qué significa eso para nosotros como iglesia? Dios no abandona a su iglesia cuando ella falla, más bien la reforma, la cambia. Ahora, tú y yo, ¿qué podemos aprender? No abandones tu iglesia. Empieza de nuevo con la misma gente, solo haz lo mejor. Madura. ¿Saben por qué hay muchos cristianos atrofiados hoy en día? Porque no están dispuestos a madurar. Y porque quieren arreglar la iglesia del Señor usando metodologías que el Señor de la iglesia no las usa. Porque Dios no desecha. Dios no desecha. Usó la misma mezcla, ahora lo hizo diferente. ¿Saben por qué hay tantos cristianos atrofiados hoy? ¿Saben por qué el cristianismo en general muchas veces termina siendo atrofiado hoy por hoy? Por la transferencia de iglesia sin razones. Mira, si usted tiene una buena razón, váyase de esta iglesia, si tiene una buena razón. Pero si no la tiene, permanezca en la iglesia, porque
yo les garantizo lo siguiente. Las iglesias, todas tenemos los mismos problemas y siempre tienen que ver con el pecado. Antes yo pensaba que tenía que ver con la cultura. Hoy que como muchos somos latinos, pensamos así, venimos de aquí, venimos de allá. Pero después de tener muchos amigos anglosajones y afroamericanos que hablamos abiertamente de todo en la iglesia y de ser amigos de pastores de iglesias de miles de personas, 30,000 personas y otras de 100 personas o 50 personas, estoy convencido que el problema es el mismo. No se trata de eso. Entonces, siempre la hierba va a lucir mejor del otro lado. Siempre la hierba va a lucir mejor del otro lado. Hasta que llega al otro lado y entonces se da cuenta que la hierba no era tan verde como pensaba. Es simplemente la naturaleza humana. En otras palabras, eche raíces y edifica la iglesia del Señor como el Señor edifica su iglesia. Él no desecha, Él toma y hace las cosas diferentes. No funcionó aquí, voy a hacerlo diferente. No funciona allá, voy a hacerlo diferente. La respuesta está en madurar, no en plan salir aquí, ir para allá. Y cuando pasa algo allá, me salgo allá y voy para el otro lado. Trate de plantar un árbol hoy acá y mañana en otro lado y mañana en otro lado. Y en menos de un mes usted no va a tener árbol ninguno. A veces es necesario deshacer lo que está mal construido para volver a formar algo saludable. Desaprender es necesario. Desaprender es necesario. Es necesario deshacer lo que está mal para hacer algo saludable. Pero para poder hacer eso, tenemos que desaprender. Yo creo que muchas veces eso nos cuesta tanto trabajo. Y el tiempo no me alcanza para abundar más en este punto, pero es en realidad algo necesario para que pases por el proceso. El proceso es doloroso. Escúcheme bien, el proceso es doloroso. No hay de otra. El dolor de ser procesado es mejor que el dolor de no serlo. El proceso es doloroso. El dolor de no ser procesado es mejor que el dolor de no serlo. El mundo anda evitando siempre dolor. Pero en la iglesia, cuando el Señor pone tus manos y te moldea, y tú quieres por aquí, pero Él quiere por allá, y tú eres cabeziduro y quieres ser así, pero dice, no, es que no es así. Yo estoy haciendo una obra maestra, tú vas a brillar. No es como tú quieras, es como yo quiero. Él es el alfarero. Amén. Número 13, y con esto terminamos. En sus manos hay esperanza. Dice el versículo 6, Dios le dice al pueblo de Israel, en mis manos tú eres como el barro en manos del alfarero. La clave no está en la calidad del barro, sino en la calidad de las manos que lo está formando. Si usted comienza a compararse y va a entrar en ese tipo de juego, que esto es mejor, que allá es mejor, que yo soy mejor, que él es peor, etcétera, 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 estás perdiendo la esencia del asunto. Jesús dijo, no hay bueno ni siquiera uno. No hay ningún cristiano, no hay ninguna iglesia perfecta, no hay bueno ni siquiera uno. Lo que sí hay perfecto es un alfarero que es perfecto. Y no importa cuáles sean tus defectos, no importa lo que haya que moldear, Él está dispuesto a moldearlo. Y sus manos perfectas van a sacar lo que no le agrada a Él. Sus manos perfectas van a cambiar la actitud que tiene que ser cambiada. Sus manos perfectas van a transformarte y van a hacer de ti algo perfecto, algo que refleje la gloria del Señor Jesús. Pero mientras estemos en sus manos, hay esperanza. Cuando yo miro el panorama del Nuevo Testamento, Jesús y los discípulos, yo tengo esperanza. Con todos los discípulos y los apóstoles con quien más me identifico es con Pedro. Pedro era quizás el más imperfecto de los discípulos, el más imperfecto de los apóstoles. Muy imperfecto, mecha corta. Salió corriendo por encima del agua, ningún otro lo hizo, solo Pedro. Pero cuando se dio cuenta se hundió. Le dijo al Señor, sí, tú eres el Mesías. Y después, inmediatamente después, le dijo, no, Dios tenga misericordia de ti, que no te pase nada de eso.
fue cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Eso sucedió exactamente el mismo día. Después de una confesión, hizo la otra. Después de confesar una revelación tan grande, dijo algo tan tonto y tan estúpido. Yo me siento identificado con Pedro. ¿Saben cuál es mi paz y mi confianza? Que yo estoy en sus manos. Y que Él va a hacer de mí su plan y su propósito. Como va a hacerlo contigo. Como lo está haciendo con cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros somos parte de la obra maestra de Dios. De esa pieza que Él está haciendo, que va a brillar, que va a ser extraordinaria, que todo el mundo va a mirarle, va a decir, la gloria de Dios está reflejada allí. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Eso es lo que Dios está haciendo conmigo. Solo está en que seamos como el barro, que nos dejemos moldear. Que hoy le permitamos al Señor que nos moldee, que nos cambie, que no seamos igual. Mientras más resistentes somos, más doloroso va a ser el proceso y más largo. Mientras más flexibles somos, mientras más humildes somos, entonces el Señor va a terminar más rápido y con menos dolor. Lo lindo es que estamos en sus manos y estando en sus manos vamos siempre a brillar.